En la serie que hoy comenzamos, vamos a narrar el suceso que más tinta ha derramado en la historia de España. Un caso que tiene todos los ingredientes para ser una novela negra. Asesinatos, dinero, poder, envidias, odios e incluso amores y desamores. A comienzos de la tan revolucionaria década de los 80, se produjo el crimen que hoy nos trae hasta aquí, que no es otro que el crimen, valga la redundancia, de los marqueses de Urquijo. Quiero advertir al oyente que sería interesante prestase muchísima atención a todos los detalles y personajes que voy a ir narrando y describiendo, ya que como si en un juego del Cluedo se tratase, todos y cada uno de ellos jugará un papel muy importante en el desenlace que finalmente tomará toda la investigación. Investigación que, por otra parte, no deja de estar envuelta en un halo de rareza e incompetencia que trae hasta nuestros días la sensación de que este horrendo crimen de la Jet Set no quedó completamente resuelto y que posiblemente no pagaron todos los que fueron, ni fueron todos los que pagaron. Vamos a hacer una primera remesa de protagonistas para ir introduciendo la historia y que vayáis conociendo a los principales personajes que intervinieron en algún punto de este caso, en mayor o menor medida. Primeramente tenemos a María Lourdes de Urquijo y Morenés y su marido Manuel de la Sierra y Torres, o lo que es lo mismo, los marqueses de Urquijo. De ella decían sus allegados que era una persona enferma tanto mental como físicamente, de él que su carácter era duro y disciplinado, su tacañería para con el dinero era tal que a los hijos en sus círculos cercanos se les conocía como los pobres, aun perteneciendo a una de las familias más acaudaladas de la época. Un dato que igual es interesante conocer es que antes del asesinato el marqués, que era el mayor accionista del Banco Urquijo, se negaba a su fusión con el hispano-americano, ya que consideraba que su firma era algo familiar y no quería que se perdiese su nombre al ser integrado por una entidad mayor. Como se suele decir, prefería ser cabeza de lagartija que cola de león. El siguiente protagonista de esta historia es Miriam de la Sierra, que entonces contaba con 24 años de edad y era, lógicamente, la hija mayor de los marqueses. Su carácter, según cuentan, era frío y calculador. Se había casado y se encontraba separada de otro de los personajes que trataremos más adelante. Este matrimonio supuso una fuerte desavenencia con sus padres, ya que ambos se negaban a él. Pero ella, en un acto de rebeldía, terminó consumándolo. Dicho matrimonio no duró mucho. Se casaron en junio de 1978 y se separaron en marzo de 1980. En el momento del crimen estaba tramitando la nulidad matrimonial con la ayuda del marqués. Ahora hablaremos de Juan de la Sierra, el hijo menor, que contaba con 22 años en el momento del crimen. Su carácter era el de una persona inocentona y, al parecer, fácilmente manipulable. Tras una fuerte discusión con sus padres, de la cual el mayordomo cuenta que llegó incluso a dar un guantazo en la cara a su madre, es obligado a trasladarse a Londres para estudiar y realizar prácticas en una sucursal bancaria, lugar donde supuestamente se encontraba en el momento del asesinato. Vayamos con Rafael Escobedo Alday, o como todos lo conocen, Rafi. Este era el marido de Miriam, un chico de los que se suele llamar una familia bien, de Madrid. Vecino de la calle Serrano, le gustaba mucho la fiesta y pasar las noches en lo que entonces comenzaba y años después terminó llamándose la movida madrileña. Dicen que culpaba a sus suegros del fracaso de su matrimonio. Tenemos también en esta historia a Diego Martínez Herrera, de 50 años de edad y administrador de los marqueses. Su servicio al marqués comenzó mucho antes de que éste se casase con la marquesa y obtuviese título y fortuna. Como no puede faltar en toda buena novela negra de crímenes de la alta sociedad, también contamos con el mayordomo, Vicente Díaz Romero, que entonces contaba con 37 años de edad y gracias a él se conocen muchos detalles de cómo era la relación íntima y personal dentro de aquella casa. Otra pieza clave en toda esta trama es el amigo de Rafi, Javier Anastasio de Espona. Este era compañero de correrías y la misma noche del crimen es la persona que acerca a Rafael a casa de sus suegros. Existen algunas personas más que toman algún tipo de relevancia a lo largo del caso y que iremos tratando conforme vaya siendo necesario, pero quería en una primera parte de la serie dejar remarcados los que posiblemente sean los principales actores de toda esta trama. Vamos a comentar algunas cosas que suceden antes del fatal crimen y que es bueno saberlo para ir situándose en contexto.
El escenario principal será el chalet que los marqueses tenían en Somosaguas, una urbanización de alto standing y para gente de mucho dinero, situado en el municipio de Pozuelos de Alarcón a unos 12 kilómetros de Madrid. Dicha urbanización contaba con seguridad privada, la cual disponía de un coche y una pareja de vigilantes que hacían rondas por las calles y las zonas aledañas. Por indicaciones de Diego Martínez Herrera, el administrador, los agentes de seguridad tenían orden explícita de no pasar por una localización próxima al chalet de los marqueses, ya que según sus explicaciones, la marquesa tenía costumbre de tomar el sol haciendo toples y no quería ser vista por estos, cosa que resulta inverosímil para todos aquellos que conocían el carácter de la marquesa. Además, estas indicaciones fueron dadas por el administrador días antes de los crímenes. Vayamos ahora al día del crimen, concretamente al mediodía, donde se produce la comida familiar, en la cual se encuentran los marqueses, la hija que ya se hallaba embarazada de un amante estadounidense llamado Richard Dennis, un tipo alto y rubio, ex profesor de literatura de la Universidad de Washington y reconvertido a hombre de negocios, y el administrador. Durante esta comida la familia decide salir de vacaciones al día siguiente y desplazarse a su residencia en Sotogrande, una urbanización en el municipio de San Roque del término municipal del Campo de Gibraltar. Debido a esto, se le da permiso para que inicien sus vacaciones todo el servicio de la casa, quedando solo la cocinera de origen dominicano, Florentina Dismay Barret. Esto convertía ese día en el momento preciso para cometer un acto delictivo en ese domicilio, ya que se encontraba prácticamente vacío, pero dicha circunstancia solo era conocida por las personas que asistieron a esa comida. Aproximadamente sobre las 11:30 de la noche de aquel 31 de julio de 1980, los marqueses dijeron que se retiraban a descansar y justo en ese instante el mayordomo Vicente Díaz pidió permiso de manera inesperada para marcharse a su casa de Talavera aquella misma noche, alegando que volvería por la mañana. El 1 de agosto de 1980, en la cocina del chalet de Somosaguas, a las 9:10 de la mañana, estaban desayunando la cocinera, el chofer Antonio Chapinal y una doncella. A estos les extrañó la tardanza de los marqueses en pedir el desayuno, cosa que hacían habitualmente antes de las 9. En un momento dado, el chofer exclama: «¡Anda, la puerta de la cocina está rota!». «No bromees, siempre estás bromeando», exclamó la cocinera. Pero en realidad, la puerta que daba a la piscina tenía el cristal roto. En ese momento la cocinera exclamó: «¿Han secuestrado a los marqueses o los han matado?». Esta frase, según aclaró después Florentina, hacía referencia a la tensión que se vivía en esa época en el país y el miedo de la alta sociedad a ser asesinados o secuestrados por su poder adquisitivo. Acto seguido, el chofer llamó a la vigilancia privada de la urbanización, concretamente al vigilante jurado Ángel López. Este llegó al domicilio y subió las escaleras que daban a las habitaciones de los marqueses. Cabe mencionar que el matrimonio no dormía en la misma habitación. Al parecer, la marquesa tenía la costumbre de leer en la cama y eso molestaba al marqués, el cual se quedó en el dormitorio principal mientras su esposa dormía en una habitación contigua. Al penetrar en la habitación, el vigilante se encontró un casquillo en el suelo y al marqués, que yacía muerto en su cama. Al verlo, solo pensó que habían secuestrado a la señora, ya que éste ignoraba que ambos no dormían juntos. Pero acto seguido encontraron el cuerpo de María Lourdes en la habitación de al lado, también muerta, pero ésta yacía en el suelo. Esto hizo que se llamase inmediatamente a la policía y que alguien, antes de dar la voz de alarma a los cuerpos de seguridad del Estado, se pusiese en contacto con los reporteros del periódico El Caso, que se personaron en el domicilio antes que estos. La primera persona en llegar a la casa fue el administrador, el cual, sin conocer aún nada de lo sucedido, llega completamente vestido de negro y se personó incluso antes de la llegada de los agentes de la autoridad. La policía se persona en torno a las 10:30 de la mañana, pero nadie toca los cuerpos hasta la llegada del juez a las 11:30. Durante la inspección ocular, el médico forense al cargo, el doctor Valderrama, toma la temperatura de los cadáveres y determina que la muerte de los mismos se ha producido en torno a las 12 y la 1 de la mañana. El marqués presentaba un tiro en la nuca justo detrás de las orejas, que terminó con su vida al instante. La marquesa presentaba un tiro en la boca a bocajarro y otro en el cuello que seccionó la vena carótida, causando su muerte. Llegado un momento concreto, la policía decide abandonar el lugar de los hechos y marcharse todos sin dejar un retén que vigile la escena del crimen, para acordonar el lugar, evitando la posible destrucción de pruebas con la excusa de buscar un cerrajero que pueda abrir la caja fuerte.
Cuando los agentes de la autoridad marchan del domicilio de Somosaguas, Diego Martínez, el administrador, da la orden a una asistenta de que lave los cuerpos de los marqueses con agua hirviendo, eliminando la sangre y los restos de pólvora, y alterando los cadáveres, eliminando con esta acción cualquier prueba que pudiese haber quedado adherida a los mismos. La excusa que Diego dio a esta orden es que quería poner de forma presentable a los marqueses para que pudiesen verlos sus madres y familiares para que pudiesen verlos de forma decente. Esta acción nunca se tuvo en consideración durante el juicio y no acarreó ningún problema judicial a dicha persona. Poco después de la muerte de sus padres llega al chalet proveniente de Londres Juan, y aquí tenemos otra de esas circunstancias que resulta cuanto menos inverosímil y extraña y que tampoco se tuvo en consideración. Cuando los policías marchan a buscar el cerrajero para abrir la caja fuerte de la familia, el administrador y Juan de la Sierra aprovechan con la llave de la misma para abrirla y quemar una serie de documentos que allí se encontraban. Cuando las autoridades descubren este hecho, se escudaron en que cumplían la última voluntad del marqués, el cual había dejado orden explícita de que si a él le llegase a pasar algo, se eliminasen dichos documentos, entre los que se encontraba su propio pasaporte. ¿Qué tipo de documentos guardaba la caja de caudales para tener tanta premura en deshacerse de ellos? ¿Por qué no se tuvo en cuenta por la investigación que no se pusiese a su disposición la llave para abrir dicha caja, ejerciendo obstrucción a la justicia? La hija de los marqueses es llamada y le comunican lo sucedido con sus padres, pero ésta no se presenta en Somosaguas hasta 2 horas después de ser avisada. La excusa que puso a esta tardanza es que tenía que realizar unos recados antes de ir al domicilio de sus padres. ¿Qué recados pueden ser más importantes que salir corriendo y ver qué ha sucedido con tu propia familia? Al parecer, Miriam llama a casa de la familia de Rafi, el que hasta ese momento era su esposo, y cuenta directamente a la madre de este lo sucedido con sus padres. Pero su marido, Rafael, no se encontraba allí. Posteriormente, al enterarse de lo sucedido, este se traslada al chalet de Somosaguas. La residencia de los marqueses, escenario de un crimen, con los cuerpos aún presentes y con una total ausencia policial, se convirtió en un hervidero de gente entrando, saliendo, tocando e incluso llevándose pruebas. El propio reportero del caso, que acudió antes incluso que la propia policía, recogió el casquillo de bala que había sido tirado en una papelera y se lo llevó. Hasta este nivel había llegado la desidia de los investigadores y el circo que se instauró en aquel domicilio aquella fatídica mañana de un caluroso 1 de agosto de 1980.